Claro. Bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por escucharnos, por estar en este conversatorio. Academia de Gerentes, lo que buscamos es poder transmitir conocimientos a los jóvenes profesionales que están dando sus primeros pasos en las empresas y que aspiran a tener cargos gerenciales. Entonces, lo que buscamos nosotros es colaborarlos, darles herramientas, darles tips para que ellos puedan lograr sus objetivos de llegar a colocarse en cargos altos, ¿no? Como decimos nosotros, el que es profesional y no llega a gerente es como el jugador de fútbol que no llega a ser titular y está en la banca suplente, ¿no? Siempre aspiramos a ir creciendo, ir avanzando. Y ser gerente no significa solamente ser gerente de una empresa en la cual trabajamos, sino un emprendimiento. Uno crea su propia empresa y es gerente. Para eso de emprendimiento y de trabajo, René, un experto, quisiéramos por favor, René, que nos des un poco de tu currículum. ¿Quién es René Salomón? Bueno, gracias. Bueno, yo soy emprendedor por naturaleza. En mi vida he tenido varios emprendimientos, los cuales han partido desde el agro, pasando por el comercio y por las aplicaciones de celular. Soy economista agrícola y agrónomo. Trabajamos con el desarrollo de jóvenes emprendedores y estamos promoviendo la digitalización de las empresas en distintos niveles, con un consorcio desde México hasta Bolivia. La idea es poder apoyar a jóvenes emprendedores, a microempresas, que de una u otra forma vean de que hay herramientas en el mundo que se pueden utilizar, y qué mejor si hacemos con emprendimientos de triple impacto, emprendimientos que tengan que ver mucho con lo ambiental, con lo social, con lo económico y por supuesto con base tecnológica. Perfecto. La tecnología es muy importante para ayudar a los emprendimientos, para ayudar a la gerencia. Eh, ¿Qué recomendaciones nos puedes dar ahí, René, en base a lo que es la tecnología? Bueno, uno de los grandes temas que creo que es importante cuando uno habla de tecnología es de que cuando empieza a generar su propio emprendimiento, las cosas hoy en día deben tener un modelo digital, deben tener esa percepción. Y hagamos de cuenta de que mi empresa es de servicios, de atención al cliente, o es una empresa de administración de cuentas, por ahí es una empresa de finanzas que administra operaciones, o quien les dice es una empresa de distribución y logística. Todas ellas, detrás de esa chapa de servicio, tienen que tener un proceso tecnológico, tiene que tener una digitalización, debe tener tecnología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de factura, hoy en día la reconciliación de factura ya es electrónica. Debemos buscar experiencias de los usuarios que le demos un valor agregado a lo que hacemos. Ni qué decir con mercadotecnia digital, que hoy en día si uno no está con mercadotecnia digital, no está en ningún lado. Y es por ello de que si visualizamos como un iceberg, perdón, el modelo del negocio cualquiera sea, debajo de eso hay una serie de procesos que creo que son importantísimos tenerlos en mente, que podíamos conversar de ello. Pero el primer punto que te digo es de que no hay un negocio hoy en día de que no tenga base tecnológica. Claro que sí, ahora el que no tiene tecnología es como que no sabe, no, que no está con la tecnología, como que no sepa leer ni escribir en este mundo, ¿no? O sea, el tema de controlar, de poder interactuar con los clientes, con los proveedores, todo es en base con tecnología. Hoy en día es sumamente necesario estar actualizado en todos los temas que son tanto de computaciones como de aplicaciones, como de sistemas, etcétera, etcétera. Ahorita nosotros estamos con una herramienta que se volvió muy necesaria, o sea, para todas las empresas desde la pandemia, ¿no? Muchos la utilizaban, Zoom antes, pero ahora es indispensable, ¿no? El Facebook también para poder llegar, para poder hacer este tipo
de conversatorios, para hacer un tipo de cursos, etcétera, etcétera. Hay universidades hoy en día que no han vuelto ya casi a lo presencial, que ahora todo es virtual, ¿no? Así es. Uno de los temas que creo que son importantísimos ver es de que todo lo tenemos que tomar como procesos. El proceso de digitalización, el proceso de acceso a tecnología, la transformación digital de lo que manejábamos de forma manual, hoy en día ya es digital. Y esos procesos tienen que ver mucho con la cadena de servicios que puede dar cualquier empresa, incluso desde la dirección ejecutiva. Esa dirección ejecutiva necesita datos, necesita manejo claro de la data, de todo lo que es generar una estrategia. Y para eso tiene que tener información, para hacer un análisis, para conocer los datos que está manejando, la información de ingresos, de egresos, la información del mercado, las tendencias. Y creo que ahí es donde debemos empezar a aprender de que el manejo de la información está basado en procesos. Y esos procesos nos van a permitir de que innovemos, de que generemos una gobernanza en nuestra microempresa, en nuestra empresa, y especialmente cuando hablamos de que somos conscientes de que debemos innovar, debemos tener una visión de liderazgo en base a esa innovación. Y ahí entra lo que es la estrategia misma. Ya no es novedad de que alguien pida un informe y lo único que tiene que hacer es apretar un clic porque se ha digitalizado todos los datos, se ha concentrado en cuadros, en pie, en tendencia, y ya lo escrito ya es mínimo, y ahora es visualizar esa data. Entonces, creo que ahí hay un gran reto que tenemos que mirar hacia adelante, y especialmente cuando sabemos que todo lo que tenemos está basado en información de clientes, cobranza, visualización de oportunidades, el manejo de los recursos y, por supuesto, vuelvo a repetir, en la información de lo que son los datos, porque eso es lo que nos da poder, eso nos da una posibilidad de hacer una transformación disruptiva de todo lo que estamos haciendo hasta hoy día como empresarios. Así es, René, es correcto. Bueno, le damos la bienvenida a Johnny Antelo, director de tecnologías del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Johnny, bienvenido a este conversatorio. Gusto saludarte. Estás con el micrófono apagado. Sí, ya lo entendí. Gracias, querido Bernardo. Gracias por la invitación. Todo un gusto poder compartir con ustedes en este conversatorio. El gusto, gracias, Johnny. Estamos conversando con René sobre los temas de el uso de la tecnología ahora en todo lo que es el manejo de las empresas, en el gerenciamiento, ¿no? Y justamente estábamos comentando ahorita, René decía de que ahora con dar un clic uno ya tiene toda una información del mercado, del estado de la empresa, de las ventas, de los KPIs, ¿no? Que nos pueden dar una información tremenda, porque ya hoy día podemos adquirir unos software, unos sistemas que nos den toda esa información. Pero yo creo que es algo importante, René, recalcar aquí que hay que prepararse ahora no solamente en el tema de ver la información, ¿no? La gente dice, escucha, es más fácil porque en mi época no había todo esto, no se accedía a toda esta información que ahora podemos tener con la tecnología. Pero ahora la cosa es interpretar esa información. Tenés tanta información que si no sabes interpretarla, no sabes leerlo, ¿qué haces, no? Entonces, todos esos KPIs que nos dan, todos esos gráficos, esas tendencias que nos da el mercado, hay que saber interpretarlo, porque es como llevar los resultados de un análisis clínico a una persona que no sea médico, no sabe leerlo, no sabe leer los resultados, ¿qué nos va a recetar? ¿No? Entonces, es muy importante en ese punto. ¿Qué opina Johnny en ese tema? No, la vida diaria, ¿no? La tecnología está presente en la vida diaria de las personas en todo momento ahora, ¿no? Inclusive de manera personal, la gente utiliza la tecnología para proyectar su propia imagen, ¿no? Y el sentido de aceptación. Hoy por hoy, por ejemplo,
los likes están de moda en todo tipo de situaciones, ¿no? Los políticos, las modelos, las personas, los que escriben. Entonces la tecnología está presente más aún nosotros que en el siglo XX, vivimos en el siglo XX, ¿no, Bernardo? O sea, era otra cosa, era otro mundo. Para hacer una llamada teníamos que ir a hacer una cola, ¿no? El teléfono, por ejemplo, por solo hablar de las comunicaciones con teléfono, ¿no? Y gritaban cada vez que uno pedía el cuidado. Entonces ha cambiado el mundo y el mundo ha cambiado profundamente. Es lo mismo, la famosa bola mágica la tenemos en los televisores, la tenemos en los celulares, nuestra conexión en tiempo real con el mundo. Y uno de los hitos más importantes es la transparencia con la que se pueden desarrollar las gestiones públicas, que es algo que nos atañe a todos. Yo creo que es un tema muy importante porque en función de eso se da por el progreso de una región, ¿no? El progreso de una ciudad. Por ejemplo, hoy por hoy se tiende a nivel mundial a transparentar ingresos, egresos municipales, a poder darle acceso al ciudadano a una serie de servicios, a la información que necesita un ciudadano. Entonces viene un cambio de matriz gracias a la tecnología de la información, de la comunicación misma, ¿no? Entonces las personas gozan de un futuro que en su momento, lo que vivimos en el siglo XX, como lo digo, ni siquiera lo podíamos soñar, ¿no? O sea, si nosotros veíamos avances tecnológicos, nunca proyectamos esto que estamos viviendo ahora. Y no, la imaginación no tiene límites en lo que se viene, ¿no? Y lo importante que es para todo tipo de situaciones. Hoy por hoy, en nuestro tiempo, el castigo no va a salir, ¿no? Ese era. Ahora es entregame tu celular. Solamente eso te basa en la relación de dependencia que tiene actualmente el ser humano con la tecnología. Y Santa Cruz, al ser la ciudad más importante de Bolivia y una de las más importantes de Sudamérica, ingresa pues en ese espectro, ¿no? De dependencia de las tecnologías que empieza a tener toda la gente. Y hablamos de toda la población porque ni qué decir de los niños, ¿no? Hoy por hoy ellos son los que más acceso tienen a diferentes, dentro de sus aparatos, de sus diferentes dispositivos, a una información que nosotros no teníamos en nuestro tiempo. La biblioteca de Alejandría, bueno, la tenemos entera. O sea, el que quiere estudiar puede estudiar a través de la tecnología misma, ¿no? Y la tiene en su bolsillo. Las consultas, la relación cliente con el proveedor de los servicios, es un punto clave. Entonces, el mundo se ha hiperconectado en virtud de la tecnología. Y esta situación es un momento importante porque Santa Cruz va a entrar en eso, en el desarrollo de una Smart City, por ejemplo. Y la propuesta de esa Smart City es justamente vincular tecnológicamente a todos los sectores de la ciudad, ¿no? Y generar un acceso mucho más económico y al mismo tiempo como un complemento para todas las actividades que le son inherentes al ciudadano, ¿no? Y facilitarle el acceso también a la relación con su municipio. Claro. Ahí yo creo de que si bien el concepto coincido de que las cosas nos están acercando y nos están facilitando el acceder a información, también nos está alejando de otros temas. Nos están alejando de temas que van muy básicos como las habilidades blandas de un joven para poder interactuar con las personas. Nos aislamos en el uso de la tecnología y cuando nos encontramos cara a cara, estamos esperando que salga el like o cómo nos interactuamos con las cosas. Yo creo que ahí es importantísimo también de que nosotros como ciudades encontremos esos conceptos que hoy en día, por ejemplo, París está manejando, las ciudades de los 15 minutos, que todo camina, en 15 minutos encuentra todo. Imaginémonos Santa Cruz, un radio de X manzana donde encuentre todos los servicios alrededor de eso y que de una u otra forma no tenga que ir más allá, pero que nos obligue a caminar, que nos obligue a interactuar con la gente. Yo siempre digo de que cuando uno tiene una idea para emprender, no la tiene que idear en su cuarto o en su escritorio, la tiene que sacar a la calle, la tiene que validar. Y creo que ese es el reto ahora para que podamos interactuar y ver qué otras cosas podemos hacer en una ciudad que tiende a ser amigable con tecnología, jóvenes que están utilizando muchísimo la información, pero que de una u otra forma requiere
que nosotros la humanicemos a efectos de que tengamos una posibilidad de darle mucho más calor a esta ciudad. Así es. Y una cosa también, René, hay que tener mucho cuidado en que depender de la tecnología también es peligroso, porque la tecnología puede fallar, la tecnología puede, funciona en base a electricidad, funciona en base a internet, funciona en base a varios factores de máquinas. Entonces, si nosotros estamos dependiendo de la tecnología, como lo que sucede cuando ya nos ha pasado, cuando se cayó el WhatsApp, se cayó el Facebook, una vez, o sea, el mundo se iba a volver loco, la gente se iba a volver loca, ¿qué hago? ¿No? O sea, como decía Johnny hace un momento, o sea, la gente antes era castigo, ahora si te quitan el teléfono es como que te encerraron en tu cuarto y sin luz, sin nada, estás chau del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado si es así con las personas, más que todo con las empresas, porque la gente que esté comando a la cabeza, comandando una empresa, que sean gerentes, tienen que estar capacitados no a depender 100% de la tecnología. O sea, siempre hay que tener esa dualidad, yo creo, del control, del manejo, de la administración, tanto con tecnología, llamémoslo de la forma analógica, ¿no? Tendría que ser para nosotros papel y lápiz o forma, porque tenemos que salir a mercado. Hay veces que puede fallar la tecnología y tenemos que estar listos para salir. Y más nosotros aquí en Bolivia, que tenemos el peor internet, yo creo, del mundo, ¿no? O sea, más lento, más inseguro, no tenés como en otras partes del mundo que una seguridad, uno sale a la calle, está el internet por todos lados y es veloz y todo aquí. Todavía queremos hacer una simple llamada y se nos corta. Eso no debería suceder, ¿no? Coincido, Bernardo, coincido plenamente con lo que René comentó y contigo, ¿no? La principal problemática es el regular, en el tema, digamos, de la calidad de Internet, deberíamos trabajar en regular en la ciudad. El ancho de banda mínimo, ese es un problema nacional, ¿no? Entonces debería haber dentro de la regulación correspondiente, un ancho de banda mínimo exigido a las empresas operadoras. Ahora, dentro de esa temática, tenemos nosotros la principal situación de que la decisión todavía sigue siendo humana. Y digo todavía porque la tendencia cada vez va que el personal se apoya en tecnología, ¿no? En datas, en resultados estadísticos y evaluaciones que resultan, digamos, de la misma tecnología. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz tenemos una problemática en el tema de transporte, por ejemplo. No sabemos nosotros a ciencia cierta la cantidad de vehículos que pueden circular por el municipio. Los estudios que se han hecho no nos brindan una data permanente, recurrente, no tenemos una estadística recurrente. Hoy por hoy, por ejemplo, si necesitamos saber nosotros cuáles son las paradas más recurrentes, no las sabemos. O sea, no tenemos una data de dónde suben más pasajeros, dónde bajan más pasajeros. No sabemos cuántos pasajeros recibe al día una línea y qué día recibe otra línea. Entonces, para ciertas áreas de planificación se necesita una inversión tecnológica. Hay que cambiar la matriz en muchos sectores de la economía local. Y parte de una administración es poder conocer y controlarnos si lo quiere administrar. Entonces, el conocimiento de esa realidad nos indica que necesitamos tener un mayor control sobre las estadísticas que arrojan para poder planificar adecuadamente. Entonces, vienen entrelazados ahora donde la decisión es humana, pero el apoyo tecnológico es clave para alcanzar los estándares que necesitamos alcanzar como ciudad. Otro tema, por ejemplo, el tema gremial, que es un tema que es conflictivo. Muchos acusan el tema gremial en los últimos años. Yo, en mi afición de entrar a las bibliotecas y leer periódicos antiguos y fotografiar datos, encontré una crítica cuando vi un solo mercado en el año 1898 en el periódico La Ley, donde decían que se habían construido un mercado, ¿por qué los ambulantes seguían asentándose afuera? Hoy por hoy, por ejemplo, no hay un censo de ambulantes. Ningún mercado sabe cuántas personas venden en su entorno. Y con la pandemia se ha agravado la situación.
Entonces se necesita utilizar tecnología para acreditar a los sectores que comercien, de tal forma que se les distribuya los sectores que le corresponden. Hoy por hoy, por ejemplo, no tenemos una tecnología para poder trabajar esos sectores. La misma ciudad, por ejemplo, en el sentido de la forma en que tenemos nuestro mercado. Tenemos nosotros una propaganda de leche Nido, por ejemplo, pintada en una pared desde hace 30 años en un mercado. Sin embargo, necesitamos proyectar una serie de elementos tecnológicos que nos permitan promocionar los productos que hay adentro, de tal forma que empiece a generar ingresos al municipio, porque lo que nosotros necesitamos es aprovechar la tecnología para mejorar los ingresos, para generar mayores inversiones en obras de impacto. Entonces, la tecnología en este momento es un instrumento clave. Ahora, es muy importante, como lo que dice René, humanizar el uso de la tecnología y brindar como instrumento educativo a las nuevas generaciones, a las que se están formando, la adecuada información al respecto. Nosotros venimos de una época donde teníamos que ir a una biblioteca, por ejemplo, a buscar contenido. Hoy por hoy nosotros hemos sufrido, lo que tenemos hijos y han estudiado durante la pandemia, que los 2 años donde se hizo el sistema de teleeducación a través de Zoom, por ejemplo, que pasaban clases, fue un completo fracaso. Total. Los niños, total fracaso. O sea, no podemos hablar de buenos resultados desde el aspecto educativo. Entonces, ahí la tecnología no pudo sustituir las clases presenciales. Y la problemática se va a que no estaba preparada la generación la generación de maestros que tenía que trabajar con los niños, o el momento nos sorprendió a todos y los niños tampoco estaban listos para poder ser educados a través de la tecnología. Pero eso ya nos presenta un planteo a poder solucionar hacia el futuro. Claro. Porque podemos volver a tener una situación similar y tenemos que estar preparados con las herramientas tecnológicas, porque va a ser lo único que nos va a poder dar continuidad a un proceso educativo en caso de una emergencia como la que vivimos durante la pandemia, y poder mantener la normalidad en el proceso educativo de una generación, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, los niños de tercero básico, muchos de ellos no saben leer y pasaron en segundo y pasaron a tercero, ¿no?, de primaria. Entonces viene un trabajo donde tiene que ser integral, como vos decís, Bernardo, donde se necesita crear las condiciones para aprovechar esa tecnología por parte de la población y acostumbrar a la población de los beneficios que tienen, pero no de la dependencia, ¿no? Entonces, en ese marco es en el que creo yo que debemos empezar a construir los cruceños el diseño de esa ciudad inteligente, porque viene una ciudad inteligente, necesariamente viene el proceso de construcción de la ciudad inteligente. Y en ese proceso de la ciudad inteligente nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, con los internet que tenemos en las plazas de los barrios. Es un espacio donde muchos niños aprovechaban para hacer tareas porque no tienen recursos económicos. La mayor parte de las unidades educativas, ahorita hay 268 que gozan del servicio, por ejemplo, son 522 infraestructuras donde reciben 922 colegios fiscales. No estamos hablando del sistema particular, estamos hablando del sistema fiscal. Entonces evaluamos que hay alrededor de 500.000 niños estudiando, cerca de 300.000 en secundaria y otros 250.000 aproximadamente en primaria. Entonces tenemos una gran población estudiantil que va a tener que aprender a usar esas herramientas tecnológicas que le ofrece el futuro en la ciudad inteligente adecuadamente, de manera de que los que están encargados de enseñarles esa innovación en uso creen los instrumentos o los manuales para que esta generación pueda encontrar en ella la herramienta y no la dependencia, ¿no? Yo creo que ese es el punto que ha faltado, digamos, durante estos últimos años. Perfecto. Hasta ahora hemos hablado las cosas buenas de la tecnología. Creo que los tres hemos consensuado de que la tecnología es muy necesaria, la tecnología es importante, la tecnología hay que saber manejarla, hay que saber utilizar los datos que nos da para poder ir avanzando. Pero ahora, aparte del peligro con los niños, como este conversatorio va dirigido más que todo a gente, trabajadores, que está aspirando a cargos gerenciales, pero en una empresa, ¿cuáles son los riesgos que ustedes pueden ver con la tecnología? ¿Qué cosas serían buenas a tomar en cuenta al momento de
implementar la tecnología en una empresa, ¿no? Y qué es bueno hacerlo con tecnología y qué todavía no. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué primero meter? ¿Cómo? ¿Qué recomendaciones da René en ese tema? Yo muy cortito, ando mal de la garganta, estoy feliz escuchando. Creo que uno de los grandes retos que tiene la empresa es cómo sistematizamos la contabilidad, que es la columna vertebral de una empresa, la información de los ingresos y egresos. Y además la posibilidad de acceder a esa información online, como dicen, al minuto. Ya no tenemos que esperar de que se genere un balance y que salga en diciembre o en abril. Ese balance puede ser generado en el servidor en el minuto, pero al mismo tiempo eso nos obliga de que haya un trabajo detrás. Todavía no hemos dejado de firmar el cheque, no hemos dejado de firmar los papeles, los comprobantes, y me imagino un gobierno municipal con los procedimientos, las copias, los vistos buenos, el conducto regular, todo ese proceso que es en papel. ¿Cómo hacemos para que eso acompañe la digitalización? Me estoy imaginando un trámite de X cosa que entra a una empresa y la empresa tiene que dar una respuesta. Si fuera comercial, tenemos un precio de venta y un precio de costo y al que alguien toma la decisión y lo resuelve. Pero cuando es un proceso administrativo, las cosas cambian. Entonces yo creo que tenemos que tener una claridad de que no vamos a dejar todavía, y creo que no se debe dejar el papel. El papel va a ser la historia de siempre. Empezó con el papiro y va a terminar con un papel térmico y tal vez un papel plastificado, a efectos de que esté digitalmente impreso. Pero lo fundamental es de que combinemos ambas herramientas, porque el empresario, el joven emprendedor, tiene que tomar decisiones en base a cosas tangibles, cosas que las puede de una otra forma digerir. Y obviamente hay veces de que una simple cuenta de ingresos-egresos puede estar plasmada en una cuenta bancaria, pero también debe estar respaldada en algún lugar. Obviamente que la tendencia es a menos papel, pero creo que hoy en día el joven emprendedor debe aprender lo básico con esa calculadora que usábamos nosotros, a efectos de que conozca cómo viene el proceso, porque si no, se pierde mitad de la historia. Es como cuando uno hace un plan de negocio. Ese modelo de negocio debe tener una estructura. No es lo compro barato y lo vendo caro. Creo que debe haber detrás de eso un modelo. Y es ahí donde el secreto de las grandes empresas, como también de las chicas y especialmente de las startups, es de que tienen modelos de negocio livianos, flexibles, rápidos de cambiar, que se adecúan a las circunstancias. Hoy en día ya no se puede planificar a 5 años, se tiene que planificar a 2, a 3 y por ahí solo a 1 año, porque las tendencias son tan rápidas y el crecimiento es exponencial que las cosas cambian de un día a otro. Entonces creo que hay que ir por ahí también. Está con tu micrófono apagado, Bernardo. Perdón, me olvidé. Johnny, quería tu opinión en este tema. ¿Qué recomendación le darías a los gerentes, a la gente que está trabajando en su empresa, para meter la tecnología Primero, en tiene su que empresa? dimensionar, ¿no?, su objetivo como empresa. La parte contable es clave, ¿no? Ingreso, estoy concuerdo plenamente con René, plenamente. Es la parte básica de toda empresa, ¿no? El tema central es la planificación estratégica que va a desarrollar a partir del uso tecnológico. Esa planificación le permite tener datos en tiempo real, que esa es una clave a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y la hiperconexión entre la oferta y la demanda. O sea, estamos conectados con todas las demandas y esa conexión permite tener una mayor posibilidad de ventas, ¿no?,
de ingreso. Entonces, indistintamente, todo empresario debe dimensionar la tecnología que va a utilizar y aprovechar los beneficios que tienen, pues, como explicamos, el aspecto contable y la relación. O sea, la tecnología, básicamente, esos son dos puntos clave. Además de los puntos, ni qué hablar de los puntos de vista de seguridad de la misma empresa. Por ejemplo, el futuro va a reemplazar la firma por la huella digital. Por la huella digital, obviamente, ya lo tenemos en el sistema de la Corte Electoral. Hoy por hoy, por ejemplo, el registro de militantes a través de un biométrico, ya no tienen que firmar libros. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un proceso de cambio en el sentido de reemplazar la firma. En los bancos, por ejemplo, en el momento en que accedemos, queremos retirar dinero, no de los cajeros porque se utiliza la tarjeta, pero en la caja ya te piden también tu huella digital. Entonces, la huella digital está entrando en un posicionamiento importante a la hora de reemplazar tu firma, ¿no? Entonces, vamos en un proceso que va transformándose en la misma sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el tema bancario, son números, ¿no? La mayoría de la plata que ingresa a los bancos se reinvierte. O sea, no queda físicamente ahí. No tenemos el tema del oro ahí, el respaldo es del Banco Central, ¿no? Entonces, la tecnología ya tiene un vital rol en el sentido de la distribución económica que hacen las personas los ahorristas, digamos, ¿no? Los diferentes sistemas bancarios. Entonces, estamos entrando en un punto donde vivimos la dependencia, ya está, ¿no? Estamos conectados. El problema es poder generar el mayor provecho, tanto en el lado humano, como dice René, como en el lado económico. La tendencia es que cada vez que se implementa tecnología, se genera desempleo, pues. La empresa va a generar ahorro con la tecnología y el ahorro se ve en personal. Ese es un punto, por ejemplo, en el que la tecnología afecta a la parte humana de una empresa, ¿no? Reduce su personal, mejora los ingresos, pero hay gente que queda sin trabajo. Solamente por nombrarte un ejemplo, en el siglo XIX habían empleos, por ejemplo, como el que te despertaba tocando tu ventana. Apareció el despertador, se acabaron. Había el que te escribía las cartas en la plaza, ya no hay ese. Antes habían los que te hacían los formularios afuera, tampoco se fueron. Entonces, un montón de elementos van cambiando. Claro, yo lo Con la que tecnología. concuerdo con vos, Johnny, pero en algo que yo siempre he peleado. No es que genera desempleo, ¿no? ¿Por qué no genera desempleo? Porque si bien el señor que escribía las cartas, como decís en la plaza, ya no está en la plaza, pero si el tipo es hábil, cambia y hace otra cosa. Puede hacer eh, tarjetas de felicitaciones o cosas distintas, ¿no? que antes no hacía, pues mejorar la letra, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo que la tecnología tiene que ser un aliado para ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, el que estaba haciendo eso tiene que tener la habilidad de poder estar en otra función en el momento que llegue la tecnología o poder ir a otro lugar, ¿no? Porque si no, no, no avanzarían. La gente eh, que dice que la tecnología va a generar desempleo, la automatización va a generar desempleo, ¿no? No, ya son empleos más específicos, son cosas más puntuales que la gente tiene que ver, ¿no? Entonces, si antes yo me dedicaba a hacer los informes, como decía René hace un momento, para el directorio, para presentar a un directorio, hacer los cuadros, hacer todo, ir al directorio y presentar mis 3 cuadritos que hice, porque me dio el tiempo para hacer 3, porque era mucho, ya los dibujé y los hacía. Hoy en día compran un software que hace toda esa información y bueno, si yo voy a apretar el software y voy a ir con mis 3 cuadritos impresos, me van a votar. Pero si yo soy hábil y agarro el software, me saca 20 cuadros y esos 20 yo los sé analizar, sé interpretar y voy con una
nueva estrategia, con una nueva, un cambio en base a los resultados, a la información que tengo, ya me vuelvo valioso y la tecnología está trabajando para mí. Entonces, eso tiene que obligarnos al ser humano a mejorar cada vez más, a ser mucho más capaz con la tecnología. Antes el médico era un tipo que conocía el libro, leía mucho, estudiaba y veía. Hoy en día está enfrente de una computadora haciendo un estudio. Yo ayer llevé a mi padre al cardiólogo, se lo estaba viendo el corazón. El tipo le enchufó un montón de cosas, pam, 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 le puso. La computadora vio y fue capaz de decirme, hace 2 meses, el día tal, a tal hora, me vino una arritmia. Y el tipo manejaba un software con una facilidad, un conocimiento, y era un médico, no era un ingeniero informático, no, era un médico que el tipo estaba manejando esa tecnología, sabía interpretar y sabiendo interpretar sabe cómo corregir y quedar. Entonces la tecnología yo creo que es muy, muy, muy necesaria, muy amigable y, y hay que implementarla. Pero hay que prepararse, porque el que no está preparado, sucede lo que dice Johnny, Mira, despedido. por ejemplo, la pandemia generó que crezcan los comerciantes ambulantes de 70.000 que existían a 200.000 aproximadamente. Mucha gente dejó el trabajo, muchas empresas cerraron y la gente empezó a generar el comercio informal, pues, ¿no? Se respaldó ahí. O sea, cuando no está preparado un sistema para una situación emergente, este colapsa. Nosotros hemos sobrevivido a un colapso, ¿no? A nivel mundial. Y esas lecciones nos dejan claramente de que hay un sector vulnerable que, en este caso, concuerdo con lo que vos decís en el sentido de que acogió en la tecnología la forma de poder salvaguardar la misma crisis, ¿no? Porque aparecieron una serie de ventas de comida, una serie de productos delivery, y ya no cambió. O sea, el mercado, con el uso de esa tecnología, muchas de esas personas decidieron mantenerse en ese comercio informal porque le rendía mayores ingresos. Por ejemplo, en el tema laboral, si bien es cierto de que la tecnología apoya y respalda, ese cambio de un rubro a otro le genera socialmente al individuo una situación pues de inestabilidad, ¿no? Porque tiene que encontrar su nuevo rumbo. Entonces, lógicamente, va a haber una recesión en ciertas áreas laborales porque van a ser reemplazadas por la misma tecnología en el futuro. Por ejemplo, si nosotros vemos el futuro del transporte, no va a haber necesidad, según lo que proyecta las mismas empresas automotrices, de conducir el vehículo. Ya va a estar programado para conducir. Inclusive existen vehículos que se conducen solos, automáticos, o sea, de manera autómata, ¿no? Entonces, el futuro tiende a que esas situaciones empiecen a generar un cambio en la formación de las personas. ¿Recordás en su momento, por ejemplo, que todo el mundo era o cura o abogado o médico, ¿no? Así eran las únicas 3 profesiones. Hoy por hoy, por ejemplo, vos le preguntás qué quiere ser un joven y te dice o youtuber o gamer. En mi tiempo yo le decía eso a mi padre y no estaba aquí, Bernardo. No estaba. Bueno, para empezar no había el nombre tampoco. No había ni nombre. No existía el concepto. No existía ni el concepto, ¿no? Pero ahí yo hoy día en la tarde aprendí algo. A un joven le preguntamos qué quería estudiar y él me dijo, quiero estudiar ciencias de la comunicación, pero administración deportiva. Están entrando en nuevas áreas, ¿no? Porque son hijos de locutores o son hijos de futbolistas que ahora quieren profesionalizar ese tema. Pero yo escuché en algún lugar que cuando dejemos de tener vehículos que sean manejados por un chofer, vamos a tener 5 personas que van a estar monitoreando de que ese vehículo no se choque. Y van a haber otros 4 que se van a encargar de mejorar el sistema por el cual tiene que ir modernizándose ese vehículo. Correcto. Entonces, lo que va a haber es un traspaso de oficios de un lado a otro.
tal vez no van a ver visibles. Es como una propiedad agropecuaria. Una propiedad agropecuaria, para que venga un avión a fumigar, necesitaba un banderillero, necesitaba un piloto, el que le cargaba los agroquímicos y el que de una u otra forma miraba que el avión salga. Hoy en día va un piloto con su banderillero y un dron y no necesita más nada y ellos hacen todo. Pero esos otros 6 personas van a tener que capacitarse en saber volar drones, porque si no van a quedar rezagados. Entonces yo creo que lo que sucede es como en la economía. No es que el dinero se desaparezca o crezca en un solo bolsillo. Hay un movimiento de dinero. Lo mismo sucede con el empleo. Uno de los temas, las empresas hoy en día generan empleados, pero no empleados técnicos, sino empleados con valores, con principios, con honestidad, con responsabilidad. Porque la parte técnica la van a aprender en el día a día y se vuelve una mecánica. Y los que cambian y salen de los empleos son aquellos los que no se acostumbran a estar a las 8, los que no tienen principio de horario, los que no tienen responsabilidad. Y creo que ahí es donde debemos aprovechar un poco más eso que hablábamos al inicio, el manejo de tecnología complementada con habilidades blandas de jóvenes. Vamos a tener personas intraemprendedores que van a poder generar cosas al interior de las empresas, pero que al mismo tiempo van a dar soluciones a los problemas. Creo que ahí es donde hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y hay grandes posibilidades de hacerlo. Yo como anécdota de un profesor nos comentó en una clase, un posgrado que hice en la Universidad Católica de Chile. Él llegó a ser presidente de Codelco, la empresa del cobre de Chile, ¿ya? Y fue el presidente de Codelco más joven, ¿no? Creo que tenía 35, 40 años cuando asumió la presidencia. ¿Y cómo llegó él ahí? Él llegó porque lo pusieron cuando se fusionaron todas las cajas de salud, cuando entró el gobierno de Pinochet, fusionó todas las cajas de salud. Antes existía la caja de salud, la bancaria, la nacional, como aquí, etcétera, etcétera, y crearon el INP, era el Instituto Nacional de Previsión, y ahí fue que empezaron a salir las ISAPRES, que eran las compañías de seguro de salud privada, ¿no? Entonces, como las AFP, que ya no estaba el fondo de pensiones, sino se crearon las AFP, lo mismo pasó con la salud, se crearon las ISAPRES. Entonces, como se creó esto de privatizar el sistema de previsión de salud, crearon el INP, pero con un corto tiempo, ¿no? El gobierno dijo, lo creamos, lo vamos a fusionar todo esto porque esto va a desaparecer, porque ya aparecieron las privadas, hemos creado esto, se lo hemos dado a mano a los privados, pero los mayores, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir a cobrar su pensión? ¿Dónde van a ir a hacer atenderse y todo eso? ¿Dónde van a ir? Entonces, no lo querían aceptar los privados, entonces tuvieron que el Instituto Nacional de Previsión tenerlo todavía, el INP, a todos los mayores. Entonces, sucedía eso que ustedes dicen. En ese momento, este joven, al que estaba a la cabeza de esto, agarra y compra cajeros automáticos para que los señores vayan y saquen su supervisión de los cajeros automáticos. Y la gente los trataba muy mal, los trabajadores. Es como aquí en muchos de los sectores públicos, creen que uno los molesta, que va ahí, los tratan con las patas, ¿no? Entonces a estos señores, a estos mayorcitos, los trataban con las patas. Y el presidente agarró, los sentó a toditos en un congreso, dice, lo llamó a todos en un coliseo,
y los llama y les muestra las imágenes de cómo eran maltratados los clientes, que en este caso eran las personas mayores que iban a hacer atenderse y a cobrar sus pensiones. Y les dice, bueno, ustedes ven cómo están tratando mal a estas personas. Si ustedes siguen así, más barato les sale comprar más cajeros automáticos y llenar de cajeros automáticos esto. ¿Para qué? Para que ellos saquen directamente sus pensiones directamente en los cajeros. Pero den gracias que estos señores no todos tienen la capacidad ni son capaces de ir al cajero, le tienen miedo a la tecnología y todavía es necesario que los ayuden a llenar los formularios y le ayuden a retirar su dinero. Entonces, los que tuvieron la capacidad de adaptarse a un servicio de atención al cliente fueron realmente los que mantuvieron. Y se cambió esa mentalidad y hasta el día de hoy sigue funcionando. La empresa que supuestamente era para tener un tiempo de vida corto, lo estaba haciendo tan bien y lo hizo tan bien que hasta el día de hoy sigue funcionando. No se cerró nunca. ¿Por qué? Porque todos se abocaron al servicio, a atención, a mejor servicio. Y obviamente ya no era solamente el que ponía el sello, era el que ayudaba, era el que daba la mano, era el que atendía, y empezaron a crear servicios mejores para el cliente, como ir a otros con pagos móviles, ir con una van llevando, o en un micro que vaya visitando los barrios, le vayan. Entonces, cuidaron su trabajo. Y la tecnología ayudó, pero no fue necesario el reemplazo de tanta gente. Obviamente que el que no quiere y no quiere adaptarse, como dice René, digamos, el que no se adapta, no hay esa movilidad, ese cambio, pierde. Decía, son los tiempos. Bueno, el tiempo de la tecnología trae esa circunstancia. O sea, uno tiene que estar actualizado permanentemente en los temas de la tecnología de punta para poder tener mejores resultados. Ahora, lo más importante es la transparencia que se puede generar a través de la tecnología, ¿no? La administración, por ejemplo, de los recursos públicos. Ese es un tema importante. El tema, por ejemplo, de la administración que se tiene, la planificación que se tiene a futuro, ¿no? de toda la inversión que se va a desarrollar. Y esa es una de las grandes carencias que hemos tenido nosotros. No hay un proceso de planificación en Santa Cruz, o sea, basado en una estadística permanente. Porque está bien, hay un punto donde se han sacado estudios, se han realizado estudios estadísticos, un momento, un punto de inflexión, pero nosotros necesitamos tener una data permanente. Entonces necesitamos desarrollar una inversión tecnológica. Y se entiende que toda empresa debe tener una data permanente. Ahí puede encontrar el punto de inflexión de su situación particular, ¿no? Por ejemplo, nosotros, gracias a la tecnología, evaluamos las situaciones más tendentes que tiene la población a partir de un call center, por decirte. Recibimos cerca de 120,000 llamadas el último año, de las cuales nos hacen ver, por ejemplo, que la problemática más recurrente de la gente es iluminación, es problemas de seguridad. Entonces ya tenemos una realidad de los problemas más recurrentes de las personas, ¿no? Si no tuviéramos esa serie de elementos tecnológicos que nos permiten recoger los inputs de la población, no podríamos tener una verdadera noción de la realidad que aqueja, ¿no?, a la ciudad. Y lo mismo sucede en toda empresa, ¿no? Una de las formas de controlarla es justamente usando la tecnología. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una serie de sistemas en el municipio, inclusive para poder hacer el mismo POA del municipio, ¿no?, donde se trabajan con datos estadísticos que permiten al mismo sistema generar una evaluación. Hoy por hoy, por ejemplo, el municipio cruceño está un paso adelante del resto de los municipios de Bolivia en cuanto a la construcción de su ciudad digital. Y eso plantea llevarle al ciudadano una serie de beneficios de contacto permanente con el mismo municipio, ¿no?, que es una inversión tecnológica.
Por ejemplo, nosotros hoy por hoy prácticamente contribuimos con $1 millón al año en transmisión de datos de las cámaras de seguridad, ¿no? Al pago, a la Policía de Seguridad Ciudadana. Vienen 700 cámaras más, viene un sistema tecnológico de reconocimiento facial, de seguimiento de personas. Entonces, va a cambiar el sistema de seguridad en la ciudad. Y es una inversión fuerte que se realiza en tecnología. Porque entramos en una dinámica diferente, ¿no? La ciudad, por ejemplo, y otro ejemplo, por ejemplo, que nos debe interesar a todos, el próximo censo, el del 16 de noviembre, va a ser medido con aparatos digitales. O sea, ya no va a haber, solamente se va a entregar el papel en las torres y en los conventillos. O sea, tiene un sistema que nos va a medir. Ahí nosotros hemos pedido como municipio que tener conocimiento del sistema. Se hizo una prueba piloto en el Torno y se hizo por una prueba en La Paz, en Cochabamba, pero no en la ciudad de Santa Cruz. Entonces viene una nueva forma de medición que Bolivia nunca, desde 1831, que fue su primer censo, ha podido realizar. Ha tenido, digamos, la experiencia. Entonces nos agarra, por ejemplo, nosotros los cruceños, que ya la proyección del INE nos ha lanzado que vamos a tener 3.500.000 habitantes en el 2022. Un crecimiento de aproximadamente 700.000 habitantes vamos a tener a nivel departamental. Esa es la proyección que nos da el INE, ¿no? Pero el conocimiento del sistema que se va a operar, la prueba piloto para que nosotros veamos que el sistema es cooperativamente confiable, es lo que estamos solicitando, ¿no? Porque si bien hay tecnología, la tecnología genera ciertas susceptibilidades, especialmente las que son programables, ¿no? Y en un tema tan delicado que tiene que ver con los ingresos que nos corresponden de acuerdo a ley, tenemos ya el primer elemento que nos va a medir y que va a ser tecnológico y digital. Entonces vamos a tener que estar en el último tiempo todos atentos al sistema con el que se van a procesar estos datos, porque depende de los ingresos de los próximos 10 años para el departamento, depende de la correcta medición, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una situación importante donde va a intervenir la tecnología y nos va a sacar de los parámetros que eran habituales en cuanto a medición. Sin dejar de hablar de este tema que es interesantísimo, pero volviendo a la motivación por la que estamos, creo que uno de los grandes elementos que tenemos hacia adelante es de que hoy en día hay mucha información digitalizada que son paquetes estándares y uno se tiene que adecuar a ese paquete porque sale muy costoso desarrollar su propio sistema, su propia digitalización. Y es ahí donde creo Bolivia puede tener una gran oportunidad para ver de que nuestra burocracia y nuestras necesidades necesitan de ciertos elementos para ser digitalizados. Pero si buscamos estandarizar, donde todo el sector público le pida las mismas cosas a la empresa y que no tenga que llenar 2 o 3 formularios en distintos lugares, eso abarataría costos, acortaría los procesos de formalización. Creo que ahí es donde hay que trabajar de la mano de quienes desarrollan tecnología y quienes requieren formalismos para poder ser constituidos. Porque hablamos de la empresa y para tener una empresa hay que tener un NIT, hay que tener una autorización de funcionamiento, hay que tener una ficha ambiental, hay que tener N cantidad de cosas. Y casi en todas hay que presentar la copia legalizada del poder para poder decir yo soy el que represento a la empresa. Luego hay que presentar los mismos documentos en casi todo. Entonces, sin entrar a la temática de lo que años atrás se habló de una ventanilla única, donde todo vaya por ahí y demás, yo creo que hoy en día ya no necesitamos ventanillas. Lo que necesitamos son plataformas de adjuntar documentos que sean integrales y que sean utilizables en todos los sectores, porque esa información bajo un código está para todos y todos pueden acceder. Eso ayudaría muchísimo
a poder alivianar el proceso de constituir una empresa. Lo mismo sucede cuando uno tiene que hacer el descargo anual del balance impositivo. Tiene que volver a cargar todo lo que tuvo que cargar en un tiempo, cuando lo podría haber hecho mucho más fácil. Pero fíjense que Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día está contratando gente aquí en Bolivia, en México, para que le hagan la contabilidad en Estados Unidos. O sea, desde aquí le están haciendo la contabilidad. Son servicios específicos, porque la forma de la generación de datos y cómo se hace el asiento contable está basado en fotos. Todo está digitalizado en fotos. Y esas fotos están guardadas en un servidor. Y esa foto está digitalizada con un código. Y después entra algo que no hemos hablado, para darle transparencia y seguridad a eso, los blockchain, donde entramos a trabajar con la masificación de datos y con blockchain, donde cuando Bernardo decide poner un documento en este Zoom y yo lo recibo, el proceso de la informatización a través del blockchain va a ser de que sea una sola transacción y no se cambie más, y esa queda para siempre. Creo que eso también le va a dar mucha más seguridad al manejo de datos de las empresas. La digitalización es importante. Nosotros comenzamos la gestión, encontramos colegios enteros con documentación tirada, ¿no? Colegios enteros. El colegio Mac Fernández estaba del piso al techo con documentación tirada, la intemperie. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro municipio es de que no ha habido un proceso de digitalización de documentación. En esta gestión se va a comenzar el proceso de digitalización. Ya se ha comenzado con una serie de documentos los más cercanos, porque gran parte de esa documentación se ha perdido. Pues, la mala administración de esos documentos ha generado la pérdida de mucha documentación, que en otras palabras se la comieron las ratas en los colegios donde la dejó botada la anterior gestión, ¿no? Hay documentación que la misma lluvia la destruyó. O sea, no hay cultura de conservar documentación. Eso fue lo lamentable de encontrar en esa situación el municipio. Y dentro de eso se está viendo el proceso de digitalización de los trámites, ¿no? Y la documentación está entrando en ese proceso de digitalización. Porque al entrar en la Smart City, necesariamente uno de los principales objetivos es la calidad, que es disminuir el costo que le genera al contribuyente ir a pagar sus impuestos, porque el monto del impuesto es uno, pero trasladarse hasta el lugar, hacer la fila, es dinero. Se le aumentan los costos en un mal servicio, ¿no? Y la calidad tiene que ver con disminuir esos costos y brindarle la proximidad del servicio. Entonces, el lugar más cómodo generalmente es directamente a través de un aparato de telefonía celular, ¿no? Entonces ahí la gente puede hacer sus pagos, sus servicios, está conectada sin que afecte su vida diaria y sin que le genere un costo extra, ¿no? Ahí también va la importancia de las pasarelas de pago, porque muchas veces, por ejemplo, el tema impositivo no se desarrolla a través de pasarelas de pago habituales, porque le recargan un porcentaje extra al usuario, ¿no? Y eso va contra los principios de calidad, que tienen que disminuir los costos. Entonces el municipio está construyendo también su propia pasarela de pago para poder trabajar de esta forma, ampliar su espectro y facilitarle al contribuyente acceder a través de las diferentes formas de pago a realizar sus pagos de una manera cómoda, ¿no? Otro punto, por ejemplo, la mayor parte de la mora que existe son de deudores recurrentes, ¿no? Gente que debe 400.000 bolivianos, 800 bolivianos, 600 bolivianos. Y ahí el cobro coactivo está fuera, pues, de toda realidad, ¿no? Porque sale carísimo hacer un proceso para cobrar 400 bolivianos o 1.000 bolivianos. Entonces, el cobro persuasivo, que se hace a través de la tecnología, de kioscos touch, de tótems, de telefonía celular, de aplicaciones móviles, facilita al deudor de esas contribuciones a realizar los pagos, ¿no? de una manera sencilla. Por eso el proceso que menciona René, con el que me parece que concuerdo plenamente, es que se necesita generar esa cultura de digitalización para tener una misma unificación en cuanto a los documentos, ¿no? Que el Estado, que es el principal regulador a través de las entidades territoriales autónomas o el nivel central,
tenga pues acceso a la misma documentación de una manera fácil, ¿no? Por ejemplo, en nuestro carnet de identidad tenemos un QR. Si has visto dónde va el QR, vas a reír porque no te manda a ninguna parte. ¿Para qué hemos puesto un QR? Es para el uso de la Policía Nacional. Nosotros deberíamos tener acceso a nuestros datos a través de ese QR que está en el carnet de identidad, ¿no? Por ejemplo, ahí debe estar nuestro título profesional, ahí tiene que estar nuestro carnet de identidad, ahí tiene que estar nuestros documentos de estudios cruzados, primaria, secundaria, si te has divorciado, si sos casado. Entonces, bastaría solamente que pases tu carnet para que cualquier entidad a través de tu QR pueda acceder a toda tu documentación, ¿no? Y así no entrar en la necesidad de que tengas que presentar cada vez la misma documentación. Entonces, el tema es ir construyendo los sistemas necesarios para administrar la relación que existe entre usuario y servicio. Y en esa dinámica es la que se está empezando a construir aprovechando la experiencia de otros países. Yo creo que el principal enemigo de la tecnología que tenemos aquí en Bolivia es la corrupción. Porque si hay tecnología, hay control. Si hay tecnología, si hay buen uso de la tecnología, hay facilidad, hay dinamismo, como dice René, ¿no? Podría estar, si nosotros fuéramos un país de que nuestros gobernantes piensen realmente con la cabeza y en el pueblo, en lo que dice ahorita Johnny, de que no se estén perdiendo tiempo en cola o estar haciendo, porque eso es plata. Si yo tengo que sacar permiso de mi trabajo para ir a hacer colas para un trámite y me pierdo todo un día, ¿no? O como dice René, el trámite de abrir una empresa. Abrir una empresa no se abre en un día, no se abre en 2 días, no se abre en 3, se abre en una semana, si uno tiene suerte. Y peor cerrarla. Claro, y peor cerrarla. Y eso debería ser, si tuviéramos autoridades de verdad que piensen en el pueblo, decir, pucha, si querés abrir una empresa, la podés abrir en 1 hora, porque yo quiero que la abras para que mañana estés produciendo y estés generando plata, estés generando trabajo, estés produciendo. No quiero que vengas aquí a hacer colas para nada. No quiero que te estés desplazando de una oficina, no es en la otra oficina, es en la otra. Un ejemplo ahorita que está clarísimo es en el tema de la construcción, las empresas constructoras y urbanísticas. Ahora se les ha, con las estafas que han habido de algunos proyectos en preventa, se les ha ocurrido al gobierno nacional la brillante idea de que ahora toda empresa que va a hacer venta en preventa, va la redundancia, tiene que, aparte de hacer aprobar el proyecto, que un proyecto puede estar 6 meses a 1 año en aprobarse, pimponeando entre gobernación y alcaldía, ¿no? Que vean que el colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, y que lo revise un montón de gente que no revisa, lo que espera es plata, ¿no? Y hasta que salga, ahora quieren que el contrato de venta, de preventa, hay que mandarlo a La Paz para que lo revisen, o sea, no digo mandarlo a La Paz por un gobierno, puede ser acá una oficina del gobierno nacional aquí, pero para que revise el contrato. Es un trámite más que puede durar cuánto, ¿no? Entonces, en vez de facilitar, ponen más obstáculos y más trabas. Obviamente, si fuera la tecnología la que ayuda, va a ser mucho más viable. Pero ¿qué va a pasar aquí? La idea buena, ya listo, pero señor, ya está mi contrato. Ah, mire, tengo hartísimo contrato para revisar el de usted está aquí abajo. ¿No? Cambie esta coma, cambie este punto, como la publicidad tan conocida del Banco Económico. Falta, como el gordito, no falta, falta. Hasta que uno va a tener que darle plata al funcionario público para que salga su contrato. Y así es este país. Por eso hay que muchos que no quieren tecnología, ¿no? Hay muchos que no les interesa realmente que las multas sean las fotomultas que estábamos hablando en otras ocasiones con Johnny, que estábamos hablando también de hacer uso de tecnología, porque ya no puedo extorsionar al ciudadano. Y en las empresas privadas,
lastimosamente pasa lo mismo. Yo haciendo una consultoría a una empresa muy grande que es en presencia nacional, ellos tenían un sistema carísimo, un SAP para una ciudad. Y en la otra ciudad no tenían SAP, tenían otro sistema nacional. Y en la otra no tenían ni nacional, lo manejaban con Excel. Entonces, los únicos felices en todo eso eran los gerentes, porque los gerentes de cada ciudad, ¿no? Porque si tuviera todo centralizado, es fácil comparar, es fácil ver, ¿no? No que uno mandaba una cosa, el otro mandaba otra, el otro en su forma y todo, y al final no se cruzaban. Y el mal uso de la tecnología, ¿por qué? Porque a los tipos no les interesaba. Es un tema, podemos llamarlo como de corrupción privada, porque los tipos no querían que esté clara toda la información. Así que recalco lo que dije al principio. Yo creo que la corrupción es el principal enemigo de la tecnología en nuestro país. Obviamente, porque con la tecnología se puede brindar una plena transparencia de la administración de los recursos, tanto en ingresos y egresos, en tiempo real. Hoy por hoy, por ejemplo, la alcaldía controla en tiempo real, el alcalde controla en tiempo real ingresos y egresos de la alcaldía. Cada depósito que se hace en el sistema bancario, el sistema Topacio lo registra y lo emite. Entonces tenemos nosotros control permanente de todos los pagos y la sistematización nos permite saber los ingresos y egresos, ¿no? Y eso está abierto también al ciudadano, ¿no? Hay una plataforma al respecto. Y la idea es empezar a tener un gobierno abierto, que se llama generar un gobierno abierto, donde la ciudadanía participe plenamente del conocimiento del movimiento económico que tiene diario, ¿no? Perfecto. Bueno, señores, vamos cerrando, por favor. Ya hemos conversado muy amenamente, 1 hora ya llevamos el conversatorio. Les agradezco muchísimo, ¿no? A René especialmente, porque pese a que está mal de la garganta, ha estado presente y ha estado dando su No, imagínate si estuviera bien. No, nos debe. Estaba planificado para 2 horas, pero como está mal, para el próximo seguimos. La próxima nos enganchamos con mayor comentario. Un gusto escucharlo. Un placer poder conversar. Muchísimas gracias. La próxima hablemos de empleo. Perfecto. No, muy importante, muy importante. Empleo. Es una visión importante, o sea, de poder promover pleno empleo y tenemos ver, la FEXPO laboral, que es todo digitalizado. Todo. Así que me va a encantar comentarles eso. No, genial, genial. Y algo que ya trabajó Bernardo tiempo atrás, creo. Sí, estuve armando plataformas para búsqueda laboral y una feria virtual de empleo. Así es. Perfecto. Un gusto. Entonces lo anoto para el próximo, para un próximo conversatorio, lo hacemos. ¿Ya? Listo. Un abrazo, buenísimo. Amigo. Gracias por... Chao, chao, adiós. Un gusto. Chao, ya. Chao, adiós. Chao, chao. Saludos a todos los que nos han escuchado. Saludos a todos, gracias. Gracias.